Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Excelente, mi Vicky. Muchísimas gracias. Gracias infinitas. Gracias a todos los que se están conectando. Bueno, estamos haciendo, bueno, ahora con la tecnología que nos permite hacer tantas cosas, entonces ahora hago live por YouTube, también por Instagram. Estoy aprendiendo mucho de tecnología, Oh, lo he superado, yo tengo que aprender porque yo no sé todavía, entonces te voy a pedir en eso apoyo. pero por supuesto, cuando quieras, voy y te puedo, Qué te bonito. asesoro. A mí me han enseñado también y por supuesto que sí. Sergio, muchas gracias por estar acá. Me encanta tenerte aquí en Gracias a este ti. espacio, en Namaste, esta namaste. casa. Gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Namaste, infinitamente gracias por tu alma, por estar presente en este momento y gracias a todas las almas que se están conectando y que se van a conectar a ver este hermoso en vivo porque va a ser muy, muy, muy poderoso. Va a ser una información muy bonita. Sí, yo sé que sí, va a ser una información súper bonita. Es que estoy entrando aquí al Instagram, tengo que aprender la habilidad que tienen las personas que son muy jóvenes para lo de la tecnología, que todo lo hacen al tiempo. Qué Mis bonito. hijos hacen todo al tiempo y yo digo, pero ¿cómo hacen? O sea, yo no, o sea, digo, ¿yo cómo hacen? Yo todavía estoy aprendiendo en eso. Pero Me como todo toca es como, perfecto, yo también estoy aprendiendo de ahora de ti, ¿sí ves? La vida por ¿eh? algo nos puso a hablar hoy, porque es lo que yo tengo que aprender. Eso también. Bueno, voy a entrar aquí para invitar a todas las personas en el Instagram para que se conecten por YouTube a este live tan maravilloso. Sergio, que gracias por de verdad aceptar esta invitación. Estamos aquí muy con mente abierta, corazón abierto y dispuestos a aprender mucho, a escucharte, porque tienes mucha información maravillosa para regalarnos el día de hoy. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y las personas pues que se están conectando por Instagram para que por favor entren por YouTube y se conecten por YouTube en este momento. Entonces, bueno, bienvenido. Ya son las 11:05, entonces podemos comenzar nuestro live en YouTube. Yo tengo aquí una reseñita pequeña que quiero hacer antes de que iniciemos. Entonces, esta reseña, pues dice Sergio, yo a Sergio no sé, yo te conozco hace poco, digamos hace poco entre comillas, pero siento que te conozco hace mucho. O sea, como si Pasa igual, lleváramos me pasa igual. muchísimo tiempo, o sea, muchísimo tiempo. Claro. En algún momento de la vida, bueno, no sé, voy a hacer algo para saber por qué siento que a ti te conozco hace tanto tiempo. Y me pasó cuando la primera vez que estuve en el Rosal, que comencé con el programa del Mastermind y que llegué allá, yo solamente entraba por Zoom, pero cuando yo te vi y te abracé, yo dije, no sé, yo sentí como que de Muy verdad, familiar. sí, Sí, total, total. lleváramos muchas vidas en este, no sé, eso es lo que yo siento y me pasa contigo, me parece muy lindo. Entonces, Sergio es conferencista internacional. Aparte, antes de comenzar, antes de decir lo que tengo acá escrito, un lindo ser humano que llegó a mi vida y he aprendido de verdad mucho de ti y quiero seguir aprendiendo mucho. Y muchas gracias otra vez por hacer parte de este camino. Un conferencista internacional, creador de la comunidad Mastermind donde te conocí, experto en ley de la atracción, hipnoterapeuta, viajero del mundo, me encanta, yo también viajera del mundo, y activador de portales. Entonces, Sergio Ordóñez, bienvenido. Yo soy amor, yo también. Todos somos amor, el amor nos une. Y bueno, Harión, esta sala es tuya para este live. Te escuchamos. No, pues qué bonito con ese recibimiento y más de esta hermosa persona que tengo enfrente, porque también me pasa, mira, me pasa exactamente lo mismo primero, porque sé que las personas que llegan a mi vida, todas desde hace 7 años que conocí, no que conocí, que recordé esta información que vamos a hablar hoy, también me di cuenta que todas las personas, todas, absolutamente todas llegan a mi vida por algo gigantesco. Unas en dosis más grandes que otras, donde mueven la vida, donde marcan un camino, y otras pasan para que yo sirva o para que me sirvan, y en dosis continua porque eso se trata del universo, dar y recibir. Entonces sé que contigo
en vidas pasadas nos hemos conectado, que eso también vamos a hablar hoy, nos hemos conectado muy, muy, muy poderosamente. Y sé también que la energía no miente. Entonces también cuando te abracé la primera vez fue muy bonito porque era como si un familiar que hace mucho tiempo no veía físicamente, nos enlazáramos otra vez. Entonces, qué bonito, es recíproco. Y segundo, gracias por esta hermosa comunidad que también estás formando, que estás llevando a cabo, porque también sé el proceso que estás llevando, que es hermosísimo. Entonces me encanta primero generar esto que estamos haciendo, porque tú también estás en este momento siendo parte de esta poderosa comunidad, ya como entrenadora algunos domingos de un proceso que estamos llevando a cabo, que vamos a llevar a cabo desde el 18 de julio. Entonces, qué bonito que ahora seas parte de esta comunidad y yo poderte también servir con información y con todo lo que viene a tu comunidad. Entonces, gracias infinitas, Vicky. Y gracias a todas las personas que se están conectando y que se van a conectar porque esto va a quedar guardado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahora, Queda entonces, guardado y luego lo ponemos en Instagram y nosotros hacemos también un lanzamiento, qué bonito, tengo que hacer todo eso. Yo no sé hacer un, nada de eso. hacemos un lanzamiento de este también, hacemos sí, como cuando lanzan una película, así va a Oh, quedar nuestro live para lanzarlo, para que todo el mundo lo pueda oh, ver. yo tengo que aprender a hacer todo eso, mi Vicky. ¿Verdad? Enséñame. Yo tengo una persona lindísima que me ayuda en todo esto, se llama Marta Isabel. Marta Isabel es sobrina, yo le digo a ella que ella es mi sobrina adoptiva, es sobrina de mi esposo, pero es como si fuera mi sobrina. Hemos hecho una conexión muy linda desde la pandemia, pues yo la conozco desde chiquitica, obviamente, y ella me ayuda con todo lo de yoga con Vicky Haman, y es Exacto. una bendición. Entonces, mucho de lo que he aprendido, lo he aprendido por Marta Isabel, obviamente. Qué nota, pues felicitaciones y yo quiero llegar hasta allá. Bueno, Párate. a tus órdenes, a tus Gracias, órdenes. muy qué hermoso. Entonces, bueno, comencemos. Manos a la obra con este poderoso día. Tema poderosísimo que vamos a hablar el día de hoy, mi Vicky. Sí, Y es es este poderoso manifestación de acuerdo a... Sí, es una manifestación, es manifestación cuántica y proyección de tu, yo estoy disfónica porque he hablado mucho. Manifestación cuántica y proyección de tu realidad. Qué bonito, ahorita yo estaba leyendo de ese título y tendría que empezar como empezó a mi vida a transformarse hace 7 años, porque pues yo creo que nadie da lo que no tiene. Y les pido a todas las personas que están llegando en ese momento que no me crean absolutamente nada, que todo lo que vamos a hablar el día de hoy es de acuerdo a mi experiencia. Por favor, verifiquen ustedes mismos con sus propios resultados si esta información que yo les brindo les brinda paz interior, les brinda quizás una economía diferente, unas relaciones diferentes, sus relaciones empezarían a cambiar y fueras más fructíferas, más poderosas. Y fuera de eso la salud, porque esto cambia salud. Yo tenía cáncer, empezando por ahí. 7 años atrás yo tenía cáncer, tenía leucemia. Y cuando empiezo por ahí, empiezo a notar muchas personas que empiezan a decir, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues yo no puedo hablar si no fuera mi experiencia. Entonces, por eso yo no les voy a hablar de una persona diferente, una persona X allá afuera y contarles una historia de pobre viejecito. No. Yo les vengo a contar una historia de mi vida, que gracias a la historia de mi vida pude transformar a la información que llegó a mi vida hace 7 años y a todos los años de mi vida que he podido recordar esta información desde los 7 años hasta los 28 años, pero que no tenía luz de esa información hasta que llegó el proceso, la noche más oscura de mi alma que le llamo. Ahí empezó a transformarse toda mi vida. Entonces, lo que van a escuchar el día de hoy, por favor, no me crean nada, verifíquenlo como ya les dije. Y todos tenemos una báscula para verificar esos resultados. Y lo verificas en ese momento con la báscula de resultados positivos o resultados negativos. Tienes dos resultados nomás en la vida, satisfactorios o insatisfactorios. Y esos resultados que hoy en día tienes son 5 básicamente. Y esos 5 resultados son paz interior. ¿Cómo estás con tu paz interior? Normalmente, a 7 años atrás en mi vida, era una miércoles total en pensamientos, por ende mi vida estaba tenaz, porque yo no sabía gestionar mis pensamientos, yo no sabía cómo, primero yo no sabía que mi mente, o no recordaba, sí sabía, yo no recordaba que mi mente tenía la capacidad tan poderosa de llevar a la realidad todo lo que yo tenía en ese momento. A los 28 años tenía una realidad horrible, 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 era horrible, tan horrible que yo me levantaba todos los días, abría la ventana y así estuviera haciendo un sol tremendo, decía que miércoles de vida. Uy, ¿a qué hora se va a acabar? Y me
pretendía levantarme lo más tarde que fuera, casi siempre, como yo no tenía hace 7 años que trabajar, porque estaba en un sindicato, imagínense cómo era mi vida mental. Era el presidente de un comité sindical de la empresa donde yo trabajaba 10 años, porque era empleado con corbata desde los 18 años hasta los 28 años, pero 3 años antes, o sea, hasta los 26 años, 7 años de corbata todo el tiempo, de corbata, de levantarme temprano, de ir con lonchera. Yo me acuerdo muy bien que a los 18 años pues no tenía ni un peso, yo tenía que estar. Entonces empezó a cambiar mi vida de acuerdo a ser empleado y lo agradezco, lo agradezco muchísimo, lo bendigo, pero todos los días me levantaba sin un propósito. Yo decía, miércoles, esta es la vida. Y a mis 28 años, sin hacer nada porque me habían metido en un sindicato, como les digo, era levantarme muy tarde y acostarme lo más tarde posible. Levantarme y lo primero que hacía era prender el televisor. Normalmente la realidad de una persona, imagínense, si estamos hablando de realidad versus toda la manifestación que vamos a hacer desde este momento, teniendo la información que vamos a tener, empiezan a comparar sus vidas. ¿Cómo está su paz interior de acuerdo a lo que están viendo? ¿Qué están viendo? Prenden sus televisores normalmente y ¿qué ven? Ven noticias, ven en ese momento, yo no sé lo que está pasando en Colombia, pero la mayoría de veces cuando abro redes sociales están hablando de, creo que de políticos. Y así, entonces están dando bomba y entonces unas personas si no votan por él y no votan por el otro. Yo estoy alejado de eso. Primero porque estoy en otro país, no es porque ahí sea X, no, yo me estoy ocupando de mi realidad, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué estás creando hoy como tu realidad? Mi realidad a los 28 era una miércoles, porque prendía el televisor, que era mi mejor amigo, porque necesitaba escuchar algo cuando llegaba a mi casa, porque vivía solo en ese momento. Entonces, no me gustaba mi soledad, porque mi soledad era, mis pensamientos en ese momento eran tan críticos, no tenía ni un peso para pagar las deudas, debía más de 80.000 eh, dólares en tarjetas de crédito, imagínense. Entonces, imagínense una persona que normalmente tiene los pensamientos de deudas, de no tengo plata, no tengo para pagar la rienda, no tengo para pagar el mercado. Igual ganaba muy bien en ese momento a los 28 años, que eran $2.500, $3.000 a la fecha de hoy, que es bastante para una persona de los 28 años en Colombia, pero no tenía inteligencia financiera. Entonces tenía la brutalidad financiera. ¿Por qué? Porque todo lo que me llegaba lo gastaba como el triple más y me endeudaba más y me endeudaba más porque no sabía cómo funcionaba el dinero. Nadie me enseñó en el colegio. Y No, es yo que sé no, que no nos a la mayoría de enseñan. acá, exacto, a la mayoría de acá, cero. ¿Cómo tú viniste a aprender finanzas? Porque tuviste después de una quiebra muchas veces o de llegar a procesos fuertes, como muchos hemos llegado, como yo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hoy sí tu realidad es una realidad muy crítica a los resultados, que empezamos con paz interior, date cuenta que estás viendo, cuál es tu noticia, cuál es tu realidad, a qué te estás enterando en ese momento, estás ocupándote o preocupándote en ese momento por el presidente que vaya a quedar. Sí, Y por cuando, lo y que, cuando, y cuando empezamos a hablar de ello, empezamos a pensar, ya que yo no les vengo a hablar cuentos, yo no les vengo a hablar acá de, ay, tienes que levantarte todos los días, y entonces mentalizar y visualizar, no, les vengo a hablar de la realidad que tú estás formando en la cabeza para que estés teniendo la realidad física que estás teniendo en este momento en tu vida. Porque si tú hoy cambias tu realidad en tus pensamientos, te lo aseguro que termina esto que vas a escuchar el día de hoy, vas a ver, y empiezas a crear una nueva vida. Porque empiezas a generar una paz interior. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la paz interior, que es el primer resultado más importante del ser humano, que viene entre las peras, que vamos a hablar de eso, es que tú tengas una paz interior sin ocuparte de nada de lo que pase allá afuera. Es decir, que pase lo que pase allá afuera, tú estés en modo zen. Y es muy duro decirlo cuando uno lo practica, obvio, pero es que yo lo practicaba y lo practiqué por 28 años para poder decir hoy que tengo 36 años y que la realidad sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque a mis 13 años tuve que ir a ver a mi mamá con 8 tiros en todo su cuerpo y mi realidad fue esa. Hasta los 28 años fue una realidad donde yo decía, mi realidad es buscar a las personas, malditos asesinos. Entonces, esa era mi realidad para yo decirles en ese momento, puedo cambiar la interpretación que yo haga en mi mente
Claro. En este momento bendecir a esas personas porque comprendo mi propósito de vida de lo que soy hoy. Entonces mi paz empieza a cambiar, ¿sí ves? No por lo que haya pasado allá afuera, porque mi Claro. paz se vino al piso desde los 13 años hasta los 28 años, porque yo tenía una rabia inconsciente en mi mente. Porque todos los días generaba algo en mi niño interior que no sabía que tenía que solucionar. Entonces, si vamos a hablar de realidad, manifestación, vamos a hablar de tu niño interior. ¿Cómo Claro. está ese niño interior? ¿Cómo está con su paz interior a los 7 años de edad? ¿Cómo era esa paz interior de ese niño? A los 13 años, 14 años. Y vamos a ver la economía. Y cuando vemos la economía de ese niño, al niño actual, a mis 28 años, estaba quebrado, estaba en el mundo y me referenciaba a los 7 años, mis Ujú. primeros 7 años, cómo era mi papá y mi mamá. Entonces yo veía que tenían deudas que tenían que pagar, entonces la cabaña que se habían endeudado, con la casa que se habían endeudado, tenían muchas cosas, pero era pague, 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 pague. Entonces yo le pedía plata a mi papá de pronto para comprar algo. Ay, es que usted qué cree, que la plata crece en los árboles o qué. Y entonces para mí era un martilleo a los 28 años, pensando que el dinero no crecía en los árboles. Entonces yo tenía que pelear, luchar contra el mundo. Entonces, si no me daba lo que yo quería, entonces me metía a un sindicato, porque yo creía que merecía más. Y no, tú mereces en este momento lo que estás ganando. Y lo que estás ganando es de acuerdo a lo que vales. Y yo no sabía que lo que yo valía a mis 28 años era poco. ¿Por qué? Porque lo que tú vales es de acuerdo a los valores que tú tengas. Cuantos valores tengas es cuanto más vales. Económicamente vas a estar en esa área de acuerdo a lo que tú vales en este momento. Si tú vales poco, vas a estar endeudado, vas a estar lleno de crisis, vas a cobrar poco en el trabajo, porque vamos a hablar también de programación neurolingüística y vamos a tratar de cambiar ese trabajo por lugar de producción de energía. Porque el trabajo en la programación neurolingüística, trabajo es la traba que me tiene abajo. La traba que me tiene abajo inconscientemente me está teniendo trabajando y trabajando, me estuvo trabajando por 10 años, porque inconscientemente yo pensaba que algo externo no me podía dar lo que me estaba dando en ese momento, que eran $2.500, $3.000 a mis 28 años. Y mi miedo inconsciente me decía, Sergio, ¿usted qué piensa? ¿Que la plata crece en los árboles? No, quédese en este sindicato, monte más problema, que le metan el sueldo, no vaya a renunciar ahí. ¿Quién lo va a contratar? Usted a los 28 años sin una carrera ya hecha, o sea, todo el martilleo de mi mente en ese momento era todo lo que a los 7 años yo veía de acuerdo a mi papá y a mi mamá. Entonces, económicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo están los que están viendo en ese momento, en el presente, y vayan a sus 7 años y miren a sus papás? O miren a las personas, si no crecieron con papá y mamá, miren a las personas con los que los cuidaron, que funcionaron como papá y mamá. Siempre va a haber un masculino y un femenino en el hogar, ya sea papá y mamá o la mamá adquiere los dos, pero ahí va a estar ese poder femenino y masculino. Entonces, mira en ese momento, económicamente, cómo estabas con tu área económica a los 7 años. Y vamos a la parte relacional. Que les estoy hablando de los resultados que vamos a tener en este momento para configurar la realidad. Primero, la realidad que vamos a tener, vamos a estar mirando los resultados que tenemos, que es la balanza, donde vamos a cambiar la realidad y vamos a manifestar todo lo que siempre hemos querido, pero tenemos que saber en dónde estamos. Porque si no sabemos en dónde estamos, no vamos a saber dónde vamos a ir. Entonces, relacionalmente, ¿cómo estás en este momento? ¿Cuántas relaciones de pareja has repetido en la vida y sigues repitiendo con dosis más altas? Y si no tienes pareja y no quieres tener pareja, mira por qué no quieres tener pareja. Si estás solo, si estás con una pareja hace 10 años y no te gusta estar con esa persona, ¿por qué estás con esa persona? Ahora vamos relacionalmente, con las personas de tu trabajo, del lugar de producción de energía, ¿cómo estás? Con tu jefe, con tus subalternos, con tus amigos, ¿cómo estás normalmente? Con tus familiares. Te la pasas discutiendo a cada rato, te la pasas chismoseando a cada rato, recibiendo chismes, te la pasas recibiendo llamadas de tus familiares a pedirte dinero. Entonces, o sea, ¿cómo es relacionalmente tu vida y los resultados que tienes hoy en torno a las relaciones? A mis 28 años era una miércoles. ¿Por qué? Porque yo como tenía plata, pagaba mi soledad.
como no me gustaba estar solo con mis pensamientos me martillaban, buscaba estar o prendiendo el televisor, cuando me cansaba el televisor me gustaba estar con amigos. Y como mis amigos estaban conmigo por la plata, entonces yo siempre estaba miércoles a domingo tomando, sacando de mi dinero y gastándole a todo el mundo. Rumbas, todo, drogas, había y por haber, mejor dicho, pasé por toda, por eso te puedo decir que ya puedo hablar de todo, porque me tomé todo el trago de Colombia, me bebí todo, toda la droga había y por haber, o sea, puedo decir que puedo tener en este momento los resultados que tengo porque pasé de la noche más oscura de mi alma, viví en la calle, imagínate, relacionalmente, perdí todas mis relaciones. A los 28 años, a verme en la calle, sin un peso, relacionalmente bloqueado con todo, con mi papá no me hablaba hace 17 años más o menos, lo odiaba con todo mi corazón. Con mi hermana chocaba desde muy pequeño, con mi hermana menor, la única persona que quería, mi tía también, pero era una relación a distancia. Entonces me perdí de toda mi familia, me perdí de mis amigos, me perdí de todo porque relacionalmente conmigo estaba chocado. ¿Desde cuándo? Desde que mi niño interior se fracturó. Desde que tuve que ver a los 13 años y nadie me explicó qué era la muerte, nadie me explicó Claro. eh, que Dios no era lo que me habían dicho a mí, porque yo tenía mucha creencia y tanto así que creía que odiaba a Dios. Creía que odiaba a Dios porque creía que Dios era una miércoles, porque me Claro. había quitado a los 13 años, que me había llevado a la quiebra. Pensaba que todo tenía la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque me han vendido una idea falsa o una creencia, que todos son creencias, todos son ideas falsas. ¿Por qué creencias? Y te voy a pedir en este momento que todo lo que tú creas lo dejes a un lado y que empieces a verificar. ¿Cómo verificas con lo que yo te estoy dando? Con tu paz interior, con tu economía, con tus relaciones. ¿Cómo te adaptas? A los 28 años yo no me adaptaba, yo no disfrutaba en ninguna parte. Siempre estaba juzgando, criticando, ay, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué llego acá? Entonces estaba trabajando y criticaba a mi jefe, a mis subalternos. O sea, era una persona X. Entonces, hoy normalmente, cómo te adaptas en la vida? ¿Te adaptas, fluyes en la vida o te la pasas discutiendo, poniendo problemas por todo? Llegas a Melgar y te fastidia el calor, llegas a Bogotá y te fastidia el frío, llegas donde la suegra y te fastidia... No, o sea, ¿cómo estás viviendo en este momento? ¿Te adaptas o no te adaptas? Y si no te adaptas, es el primer síntoma para que tú no manifiestes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás luchando con la vida que tienes y no te estás no te estás dando cuenta que tienes un regalo, que es el presente, que no estás disfrutando por estar mirando un pasado inconsciente. Ay, ¿cómo es eso, Sergio? Sí. Si tú no te has dado cuenta que tienes un niño interior dolido que no se adaptaba a los 7 años, porque le fastidiaba estar con papá, con mamá, porque fue violado, porque fue maltratado, porque no llegó al colegio, porque no le dio el papá lo que quería. Mejor dicho, todos tenemos un trauma interior. Y si tú hoy no te estás dando cuenta de tu niño interior dolido y no te estás adaptando en la vida, es el primer síntoma para que tú sepas que la vida es un fiasco y no puedes manifestar nada de lo que tú te propones. Y sí, manifiestes todos tus miedos. Ay, ¿cómo así? Mira tu economía en este momento. Mira tu economía, mira tus tarjetas en este momento si están copadas, si tienes tarjetas, si no tienes tarjetas, cómo está tu cuenta bancaria, si está en verde, si está en rojo. Y el síntoma viene de acuerdo a la adaptabilidad, es decir, la economía viene de acuerdo a la adaptabilidad en este momento también. Y empiezas a ver que todo se relaciona con todo. Y por último, que es lo más poderoso, que la vida me cambió, porque el presente me cambió de acuerdo a mi salud. Es decir, la más poderosa para que tú cambies tus resultados, si tú no le hiciste caso a la vida antes, va a ser la salud. ¿Por qué? Porque la vida te movió tantas veces, y eso se le diga a todas las personas que están llegando en este momento, pueden ver que están pasando por una situación de aprendizaje en torno a su salud y dicen, ¿por qué me pasa esta vaina a mí? ¿Por qué me llegó este cáncer a mí? ¿Por qué me llegó? A mí me llegó a los 25 años una leucemia. Y yo entendía por qué. Y no entendía y juzgaba y criticaba, y entonces me metí en las drogas a los 25 años. Ahí fue cuando de los 25 a los 28 años me metí en el sindicato, dejé de ir a trabajar, entonces me pagaban tan, y me metí en una rumba desde el miércoles hasta el domingo, me daba durísimo en la cabeza.
A los 28 años, bueno, 25 me detectan cáncer, yo dije, si me voy a morir, pues me muero feliz, me muero contento, porque para mí la felicidad era externa, la felicidad era estar rumbeando, jangueando, drogándome, rumba. ¿Por qué? Porque estaba viendo que mi pareja en ese momento se había muerto porque le detectaron cáncer al mismo tiempo que a mí, le dijeron que tenía cáncer en el colon, en los riñones, en los riñones. A mí a los 15 días, leucemia, entonces yo dije, lo vi morir a los 3 meses de eso, yo dije, ay, yo no me voy a meter en todo ese cuento, ni en quimioterapia, me fue a una quimioterapia y dije, no, si a él le pasó eso, yo me voy a gozar la vida. Y lo que hice fue para gozar la vida, fue para changueármela, gozármela, tenía 4 tarjetas de crédito, de los 25 a los 28 años me las acabé toditas, 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 entonces sacaba de una, pagaba otra porque tenía brutalidad financiera, pero porque pensaba que la felicidad estaba externa, la felicidad era ella. A los 28 años me encuentro en una crisis total que llega a la noche más oscura de mi alma, porque ahí empieza, y todos o han pasado por ella o van a pasar si no en este momento, no toman las riendas de sus vidas. No esperen a que llegue la noche más oscura de su alma, pero si has pasado por la noche más oscura del alma, vas a reconocer estas palabras y es, fue la noche más poderosa de mi vida. Fue mi despertar de conciencia en ese momento y recordar todo lo que había pasado en mi vida gracias a la noche más oscura de mi alma. Estaba solo con una persona al lado que se llamaba La Piojosa en el cartucho, o le decían La Piojosa, y en ese momento yo me fui a buscar una pastilla de cianuro allá y a comprar donde siempre compraba la droga, pero nunca había vivido allá. Entonces me quedé 3 días viviendo allá en la Inopia, con esa persona al lado, y de un momento a otro llega, ya había comprado la pastilla de cianuro porque mi idea era suicidarme, quería acabar con mi vida porque no quería entrar, ya estaba flaqueando mi salud, ya estaba deteriorándose, ya estaba en la inmunda, mejor dicho. Yo dije, yo no quiero pasar por lo mismo que pasó hoy, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, me voy a suicidar. Intenté como 3 veces, no pude, y a la tercera fue, sí, ya no hubo. Entonces fui allá, la compré con 1 millón de pesos, que era lo único que yo tenía en mi cuenta, dejé el celular allá en la casa, y me fui 3 días allá, ya con la pastilla en el bolsillo y todo, y me quedé allá, imagínense. Llegó un momento, una persona con un cuchillo, imagínense cómo empieza a pasar las cosas, porque acá les empiezo a hablar ya de otras dimensiones, no es que vamos a hablar, porque por eso yo te decía, que vamos a hablar de vida después de la vida, de qué pasa después de la muerte, entonces todo lo que nosotros atravesamos, lo que nosotros vemos es el 90, es el 1% de lo que pasa, que es la realidad que estamos hablando nosotros, de la realidad que tú ves allá afuera, tú lo ves, nomás ves el 1%. El 99% no lo ves. Yo no lo veía. En ese momento llega una persona con un cuchillo, clean, eso pasó en película de cámara lenta, pero eso fue rápido, obviamente. ¡Fum! Y yo lo vi pasar. La persona que estaba al lado mío, que se quedó 2 días, que era como, yo lo describí ahí ya como un ángel, que le llamaban La Piojosa, hace así, y el hombro de ella queda en el cuchillo. Entonces la persona como que se asusta, yo también veo, yo no me asusto, yo veo como una luz gigante, que para mí es un ángel, ya después de todo lo que he estudiado en estos 7 años, de despertar de conciencia y de los procesos que he hecho de angelología y de procesos, me doy cuenta que es un ángel, porque los ángeles simplemente son destellos de luz, y el destello de luz, nosotros lo vemos en el prisma, y el cono de ojo, lo ve como si fuera la figura de lo que vemos, como un ángel. Yo lo vi así, una figura, un prisma que se alumbraba así, y en un momento a otro todo se va, la voz de la persona cambia, me dice, vete de acá ya, pero eso lo escuché ya, o sea, rápido, instantáneamente, la voz era pues, de una persona indigente, completamente, me decía, ya cuando escuché, lárguese de acá y con una grosería, lárguese de acá y ya. Entonces yo veo así, me levanto, me voy corriendo, con la adrenalina, todo lo que funciona en ese momento, toda la energía, todo lo que por ahí, me fui directamente para la casa. En ese momento vivía en la 72 con Caracas. Llegué a la 72 con Caracas, entro, en mi habitación había dejado el celular, ¿de acuerdo? Y ya era para que ya la batería se hubiese acabado, ya
muerto. Llegué a las 11 de la noche, yo estaba con un miedo tremendo, pero yo, mi mente, yo decía, pero yo me fui a matar. Yo, ¿por qué no? ¿Por qué estoy asustado? O sea, si yo fui con ese propósito, ¿por qué no dejé? Entonces ya queda una vocecita dentro de mí, subo al segundo piso y en ese momento el celular empieza a vibrar. Yo como, pues, se tuvo que descargar hace 3 días y eran 11:11 de la noche. 11:11. Y hacía. Yo, ¿qué es esto? Yo en ese momento yo no reconozco. Mira, yo a mis 28 años yo era la persona más incrédula de este mundo. Hablaba mal de los ángeles, de Dios, de de... todo. O sea, era una persona súper peculiar porque si ustedes me conocen en este momento, no conocen la persona que yo era 7 años atrás. Era una miércoles de persona. Entonces, y además que yo chocaba mucho con las creencias de las personas. Entonces, por ejemplo, yo estaba mirando hoy y lo reconozco y los bendigo a todas las personas que están pasando porque me recuerdan lo que yo era. Y es que todos pasamos por ahí. Las personas que en este momento se están peleando por un presidente, yo hace 8 años, yo veía las publicaciones de Facebook hoy y yo hablaba mal de los que estaban versus Zuluaga, versus yo no sé qué, y hablaba re mal y pestes, y yo decía, no, pues, ¿cómo era mi conciencia en ese momento? Porque yo obviamente no lo recuerdo hasta que llega la vida y te lo pone enfrente. Entonces, ¿cómo la vida te mueve la conciencia en ese momento para que tú veas el antes y el después? Yo en ese momento eh, me di cuenta que había algo diferente. Mi conciencia se movió en ese momento, empezó como una vocecita de la dimensión desconocida atrás, donde decía Sergio, conteste, 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 va a pasar algo, conteste. Contesté el teléfono y era mi tío. Y mi tío, yo me hablaba con él hace como 5 años atrás. A mi familia la tenía olvidadísima completamente porque yo decía que se habían olvidado de mí, pero realmente yo me olvidé de ellos, porque ellos me invitaban a cumpleaños o algo y yo les sacaba el jopo, porque, ay, no, qué mamera, por estar con mis amigos, por estar en rumbas, por estar en fiestas, entonces me invitaban a cumpleaños de mi abuelita, de mis tías, y de un momento a otro se olvidaron, no se olvidaron, o sea, ya dejaron de tenerme en cuenta, porque Existirte. y cuando yo los necesitaba, obviamente pues ellos no estaban en sus momentos, muchas veces no, pero siempre la persona, siempre estaba mi tía, siempre, 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 siempre. Entonces ella es como mi mamá, es como siempre la persona que yo le voy a brindar todo el agradecimiento, pero en ese momento mi tío fue el gatillo que encendió mi propósito de vida. Es decir, que si yo no hubiese contestado la llamada, yo no hubiese ido a esa reunión. Desde ahí se empieza a desencadenar todo. O sea, fue toda una cadena, desde que yo te conté que empiezo a tener unas. Sí, que todo es perfecto, todo ha sido perfecto y nunca lo voy a cambiar nada. Ahí es cuando empiezo a darme cuenta que toda la vida, y si tú estás pasando, eso le digo a todas las personas que están viendo esto, si tú estás pasando en este momento por una situación muy fuerte que no comprendas, para en la vida y empieza a mirar lo que tú no ves en este momento, físicamente. Era lo que me pasaba a mí, yo no veía nada más allá porque yo decía, "Ay, esas personas son re locas las que hablan de los ángeles". O sea, pero era un atontado para mí, yo me reía de esas personas. Ahorita es lo que yo hago. Entonces, eh, cuida tus palabras para que la vida después no te las ponga en la boca otra vez de un soplador. Eso me pasó a mí. Yo estaba, yo contesté el teléfono y mi tío me dijo, ¿qué hubo, Chinito? ¿Cómo está? Cumplo 50 años mañana, quiero que venga y celebre mi cumpleaños, alquilé un salón, bla, bla, bla. Yo, instantáneamente la mente rechaza, repele, ese es el juicio que hace la mente siempre y el ego, que tenemos un ego, que es el velo que llamamos, el velo nos lo ponemos siempre y no miramos más allá. Entonces tenemos acá que mamera, mi tío, ver a la familia, que estrés. Lo primero que se te pase por la mente es tu ego. ¿Por qué? Porque no está la coladera normalmente, porque vivimos es en un mundo desentrenado. Desentrenada es que no nos entrenamos para esos pensamientos poderosos que apenas llegue algo, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque lo interpretamos diferente ante la vida. Entonces, mi interpretación antes era con el pero del ego. Ay, qué mamera ver a mi familia, qué estrés. Ay, hace cuánto no los veo, sentarme en la mesa con ellos. ¿Qué interpreto después? Qué poderosa oportunidad. O sea, si yo no hubiese ido a ese momento, la vida no me hubiese cambiado tanto que hoy me tiene sentado acá en Cancún, en la parte de donde yo quiera, en cualquier parte del mundo. Hoy, 7 años después, gracias a lo que me pasó y a lo que viví en ese momento.
O sea, no hubiese pasado absolutamente nada de la vida que tengo. Y es la manifestación de 7 años después, hoy poder sentarme y manifestar mis 5 áreas que les acabo de contar: paz interior, economía, relaciones, adaptabilidad, disfrute de la vida y salud. Si pude cambiar mi salud en 7 años, en menos de 3 meses, pude sanarme 100% sano. Si pude, antes de que me operaran de una hernia discal L5S1, sanarme, autosanarme, ya después de conocer esta información y de ya que la vida me puso pruebas enfrente y aprendizajes, me dijo: venga a ver, Sergio, a ver si de verdad aprendió qué era eso que aprendió por esos 3 años, y eso me pasó hace 3 años, 4 años. Y yo empecé mi camino de 7 años para acá, llegué a ese proceso, llegué a los controles de mi tío, me siento en la mesa, bueno, llegué, eso sí, la mente sigue funcionando, el ego sigue ahí, eso no es de la noche a la mañana. Entonces mi tío me citó a las 8 de la noche, yo llegué a las 12 de la noche, en una prenda, en una levada en ese momento, pero todo es perfecto. O sea, si yo hubiese llegado a las 8 de la noche, no me hubiese sentado en la mesa donde me tocó sentarme. Entonces, por eso veo mi pasado y digo: no critico, no juzgo nada, ni juzgo el pasado de ninguna persona que se siente enfrente mío a contarme lo peor que me hayan contado, porque ha pasado fuertes momentos donde han llegado personas a mí, me han contado momentos fuertes de sus vidas, de haber matado a alguien, de haber violado a alguien, de pasó. Y pasa que todos son errores gigantescos en la vida que te llevan a una transformación perfecta de tu realidad. La manifestación es la que tú puedas hacer en este momento con la realidad que tienes. Y es esos 5 resultados, cómo están realmente en tu vida. Cómo está, mira, mira básicamente tu salud. Y si la salud no te gusta en este momento, mira tu realidad de pensamientos. Y si ves esta historia y si ves que la realidad que en este momento nosotros generamos, ahora vamos a hablar ya de la cuántica, de la física cuántica, ya nos vamos ya para esas personas de cerebro izquierdo que todo lo quieren comprobar, que todo lo quieren saber, que todo lo quieren ver, porque todo lo que les estoy hablando puede sonar paja, puede sonar. Llego a la fiesta, me siento en la mesa y estaban sentados, que eso ya se llama en física cuántica la ley vibracional. ¿Cómo estás vibrando tú en este momento? ¿Cómo te estás relacionando en este momento? Cuando llegas y te sientas en una mesa, en una silla, obviamente, con una mesa rodeada de personas, ¿cómo son esas 5 personas que te rodean? Energéticamente, vibratoriamente. Y ya no estamos hablando de locas cosas, sino si tú sabes, y todos los que estamos acá escuchando y ya viendo, porque son 40 minutos donde ustedes están quedando acá, y no es porque sí, sino porque están vibrando una información, están diciendo: miércoles, ¿cómo puedo cambiar mis resultados? ¿Cómo puedo manifestar mi realidad diferente? ¿Cómo puedo llevar mis resultados a otro nivel? Si este man cambio de la noche a la tierra, ¿con qué? Ya vamos a hablar ahora, física cuántica, de cómo estás vibrando. Para que tú vibres diferente, tienes que darte cuenta que somos energía. Ya lo sabes. ¿Por qué? Porque llevas 40 minutos en una información donde ya debes haberte entrenado, ya debes tener información, ya debes tener algo donde la vida te dice que somos energía. O por lo menos habrás escuchado una frase que dice: si quieres pensar en el universo, piensa en vibración, como decía Albert Einstein. Por lo menos has escuchado algo. Entonces, como ya sabes que todo es energía, que todo es vibración, nos vamos a la física cuántica y nos vamos a agrupar. Nos vamos a ir a esas células de agrupación. Y agrupación es darte cuenta con quiénes te estás agrupando. Yo me senté en esa mesa y las 5 personas que estaban ahí eran familiares míos, pero que todos tenían una información. Todos tenían una información que yo no tenía. Y esa información era muy poderosa porque hacía que esa mesa vibrara diferente a como yo veía 5 años atrás, que me encontré con mi tío, cómo vibraban antes ellos. Y es que eran perros y gatos. En la mesa estábamos sentados mi tío, la esposa de mi tío actual, la ex esposa de mi tío que estaba enfrente mío, y era una mesa redonda, con el esposo del esposo de ella, de la ex esposa de mi tío. Todos estábamos sentados y los hijos de ellos estaban sentados en esa misma mesa. Y vibrábamos muy bonito porque yo me acuerdo que llegué a una prenda, pero y yo era súper grosero. 7 años atrás yo era la persona más grosera. Eso también, pilas con lo que está saliendo de tu boca. El lenguaje crea el mundo. Todo lo que estés hablando, todo lo que esté saliendo de tu boca crea el mundo. Mi vida era una mierda, perdón, mi francés,
7 años atrás, ya no lo digo, en el momento, pero eso me la pasaba diciendo regularmente. Y como era eso, pues físicamente la realidad que yo había manifestado era los miércoles. Entonces, pilas como que está saliendo de tu boca. Cuando yo me siento en esa mesa, yo veo que todos están hablando bonito, que se están como cogiendo así de los hombros y están hablando y vibraban súper diferente a 7 años atrás. 5 años atrás, perros y gatos, mi directiva en ese momento justo se había separado con la esposa que estaba ahí y era como que mi primito creció en un ambiente hostil donde cada 15 días se pasaba de casa en casa porque y era lleve y traiga problemas y tal. Entonces era para mí ver eso muy diferente a lo que yo veía yo miércoles. Pero mi mente, el ego de una vez se pasaba estos, mi mente de una vez, "Ay, estos hijuetantes se volvieron cristianos". ¿Por qué? Porque yo peleaba mucho con Dios. Entonces, lo primero que me hablaban era de religiones o algo, y la religión me chocaba de una vez a mí. Yo decía, no, qué mamera. Ya mi mente se ponía en los guantes, y cualquier persona que me hablara de religión o de ángeles o de algo, yo contrariaba. Porque yo no, como yo no veía que eso fuera real, pues yo no creía. Entonces, me separó mi tío al baño y me cuenta si está muy aburrido o algo mi Vicky, porque Nada. entonces, qué No, pena no que yo estoy estamos. dejando hablar. Entonces, No, no, no. Se trata de que nos cuentes precisamente. a ver, Esto es tu experiencia de vida y eso es exacto, lo qué que, bonito, eso es valioso. qué bonito. Ahí, cuando llega mi tío se va para el baño, yo le digo a Sandy, que era la ex esposa de mi tío, le digo, Mariquis, obviamente en una grosería, le dije, oiga, ¿ustedes que se volvieron cristianos? Y me eché a reír. Y entonces ella dijo, bueno, lo tomó súper bien y me dijo, no, ven para acá, siéntate. Me senté al lado de ella y en ese momento cambia mi vida. O sea, todo el momento fue, bueno, yo había cogido la pastilla de cianuro el día antes y la había dejado en la mesa. Dije, si no pasa nada en la fiesta, yo llego acá y me la tomo. Pero mira cómo todo empieza a escalonarse, a escalonarse. Tú simplemente no tienes que ver la escalera. Da el paso y la escalera se empieza a formar paso a paso, paso a paso, paso a paso. Llegué a la fiesta, se empezó a formar paso a paso, me siento al lado, me dice, y eso, todas las personas que estén acá, háganse esta pregunta en este momento, o respóndanse esta pregunta, y es, cierren sus ojos y respondan cuál es su propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Ya sabes cuál es tu propósito de vida? Yo sé que tú sí, mi Vicky, pero muchas personas que vienen acá. Y yo a mis 28 años, yo nunca me había hecho, bueno, me había llegado unos pintazos de esa preguntita, pero nunca había llegado a esa pregunta filosófica que para muchos a los 28 años es muy fuerte, porque a mis 28 años yo no tenía ni un peso, estaba quebrado, debía 4 tarjetas de crédito, debía $80,000 en tarjetas de crédito, imagínense. Mi propósito era levantarme todos los días para pagar esos $80,000. Fuera de eso, mi propósito era rumbear todos los días, de miércoles a domingo. Era rumbear, 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 porque mi propósito era estar chévere. Entonces yo no vine acá para joderme la vida, yo vine acá para rumbear, ese era mi propósito. Entonces eran dos propósitos, molerme trabajando muchas veces y procesando y yendo a disfrutarlo los fines de semana, o para mí era desde el miércoles hasta el domingo. Entonces me haces esa pregunta, yo me quedo callado, cierro los ojos y riego una lágrima. Eso pasó como en cámara lenta, pero todo fue rápido. Y entonces en ese momento me dice, no te preocupes, Sergio. Y él, no se preocupen. Todos ustedes los que están en este live, no se preocupen. Pero si están acá, si están escuchando esto y están realmente interesados en su propósito de vida y no lo han encontrado, primero no se preocupen. Empiecen a ocuparse desde ya. Y ocuparse es entrenarse, entrenar sus mentes. Porque ya si vamos a hablar que esto no es una locada, que esto no es una bobada, que esto es física cuántica. Es que si nosotros no sabemos cómo funciona el cerebro, es imposible que nosotros vayamos a funcionar, saber cómo funciona la vida. Es imposible. Pero a los 28 años yo no sabía cómo funcionaba el cerebro, porque nadie me enseñó, y yo sé que a nadie te enseñaba a ti en el colegio ni en la universidad. Y eso, si eres médico, si eres doctor en ese momento, más puedes estar utilizando ese cerebro para servir simplemente con esa información, pero no para servirte a ti. Porque no puedes en este momento saber que tienes
médicos que estén acá escuchando, puedes pensar que existen tres cerebros. Y tú, que no eres médico y que no has estudiado medicina, puedes pensar que solamente tienes un cerebro. Y entonces muchos van a decir, ay, bueno, los médicos, muchos que no han estudiado medicina van a decir, ¿qué? ¿Cómo así que tenemos tres cerebros? Pues sí. Y si no, pregúntenle a un médico que esté acá. Ujú. Tenemos tres cerebros. Pero aparte de ello, que los médicos no conocen esta información, porque yo no lo conocía tampoco hasta que me llegó y también de las canalizaciones que he podido hacer, que también tengo un poco de cosas locas que me pasan, y es que nosotros tenemos el cuarto cerebro que estamos manifestando en este momento, que es la glándula pineal, que cuando nosotros sabemos que empieza a funcionar, que empieza a manifestar, ese cerebro, que es el cuarto, se empieza a abrir y empieza a manifestar todo lo que nosotros siempre hemos anhelado desde el corazón, no desde la mente, porque por eso no has podido manifestar absolutamente nada hasta el momento, porque no estás conectando tu mente con el corazón, sino estás conectando simplemente mente, yo quiero este carro, yo quiero esta casa, yo quiero este trabajo, y por eso tienes esa casita, tienes ese carrito o no tienes nada, o por eso tienes ese trabajito con un sueldito, porque hasta el momento estás pensandito, es decir, estás solo pensando, y no hace nada. ¿Qué hice yo en ese momento? Yo conocí personas que en ese momento hablaban diferentemente. Yo le dije, ¿qué están haciendo ustedes? Me dijo, un entrenamiento de vida. Un entrenamiento de vida que me ha cambiado la vida, donde me empieza a hablar, empieza a decir, mi propósito de vida fue, y me hablaba tan empoderada que yo estaba necesitando en mis 28 años una información así, que nunca había visto ni en el colegio, ni en la universidad, ni nada. Nadie me había hablado que había personas expertas en llevar a otras personas a la vida de sus sueños. Nunca nadie me habló. Entonces yo ya empecé a ver eso, me invitó a... todo lo que me hablaba, yo dije, yo quiero. Al otro día justo empezaba ese entrenamiento. Ese entrenamiento duró 3 meses. Yo me puse 5 metas, pero ahí hablaba solamente del hacer. Yo me volví un duro haciendo, porque yo empecé a conectar esas 5 áreas y empecé a dar cuenta que había personas, que había procesos. Me fui a renunciar a la compañía de seguros donde yo trabajaba 10 años ahí. Me monté en procesos diferentes, empecé a tener dinero diferente, bla, empecé a darme cuenta que yo sí funcionaba y que yo sí servía, pero todavía estaba desconectado en la parte espiritual. Todavía me parecía una locada eso de los ángeles, de la energía, de que todavía estaba enfermo en ese momento, tenía cáncer, y en ese momento conozco las 5 inteligencias para la felicidad, que es la que les acabo de contar. Paz interior, economía, relaciones, adaptabilidad, disfrute, y me entrené como, primero hice el proceso, que duró 6 meses, sí, 6 meses. Me encantó, cambió mi vida, en esos 6 meses yo me sané en dos clases de codificación biológica de enfermedades, me sané, yo dije, wow, ¿qué es esta vaina? Si yo me pude sanar, pues imagínate cuántas personas están postradas en una cama pensando que se van a morir. Y imagínate una leucemia, ¿qué es esa una leucemia? Entonces yo dije, en esto me tengo que especializar. Me metí de lleno, eso fue hace 7 años ya, y empecé a entrenarme como entrenador. Es decir, empecé a meterme en esos procesos y empecé a darme cuenta que cómo era entrenarme para poder servir a otras personas. Y ahí conocí primero la respiración. La respiración a mí me cambió la vida. Toda la vida me cambió gracias a la respiración. Yo nunca en mi vida me hubiese dado cuenta que la respiración era tan poderosa, que es el narcótico número uno que tiene el ser humano para poder acceder a estados muy profundos de conciencia. Yo no sabía. Entonces dejé de utilizar ya cosas externas, que son 7 años atrás. Yo estaba alejado, quería alejarme de la realidad. Entonces, yo qué hacía, y lo que muchas personas hacen, es meterse una pastilla de éxtasis, es meterse tu CB, cocaína, es estar en la tercera, mejor dicho, muchas cosas externas porque queremos evitar esta realidad. Primero, ¿qué hice? Me sané. En esos 3 meses de entrenamiento, donde conocí mi vida, donde me cambió la vida, y donde no tomé la pastilla, obviamente, por eso estoy acá, me entrené para sanar mi interior. Yo no sabía que había un niño que tenía que sanar. En esos 3 meses sané mucho, 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 pero seguí sanando. Conocí la respiración y la respiración. Mira, mi Vicky, yo me fui a los 13 años con la respiración. Yo a mi mamá, yo no la había visto, o sea, yo la vi el día que ella se fue de la casa. Yo tenía 13 años en ese momento, al mediodía ella se despidió de mí. Y
la última escena que yo veo de mi mamá es que yo tengo una culpa gigantesca porque ella me pidió un favor y yo no se lo hago. Entonces me pidió un favor que le arreglara una cosita del carro, que le atornillara. Y yo, ay, mamá, ahorita. Yo estaba jugando Atari en ese momento. Estaba jugando Mario Bros. Entonces, estaba jugando y mi mamá, llámeme, llámeme. Ay, mami, no moleste, no moleste, no moleste. De un momento a otro, mi mamá se fue. Yo le pongo un beeper a mi mamá. En ese momento había beeper. Había vi- Entonces, le dije, mami, te amo, nos vemos más tardecito. Entonces, ella me llamó de la oficina, pero a mí me quedó con ese sinsabor de no hacerle el favor. En la noche me llama como a las 8 de la noche, me dice que me acueste con mi hermanita pequeña, que ella llega más tarde. A las 12 de la noche me voy a llamar, que ya viene, y a las 3 de la mañana no había llegado, no había llegado, no había llegado. A las 3 de la mañana ya me llaman los policías, voy allá con mi hermana mayor, pero me queda un sinsabor porque yo me cojo contra el poste y me empiezo a pegar de la culpa, empiezo a darme cabezazos, cabezazos por no haberme despedido en un momento. Entonces mi última escena fue verla a ella con 8 tiros en todo su cuerpo, con medicina legal levantándola, quitándole toda la ropa y yo dándome golpes en la cabeza. Entonces para mí fue muy, muy heavy, fue una escena muy heavy que quedó en mi mente, un trauma que por eso les digo, si ustedes no han sanado su interior, es imposible que manifiesten. Y es imposible que tengan la vida de sus sueños si ustedes no han sanado su interior. Yo tengo un niño interior muy dolido, muy traumatizado. Entonces, claro, veía mi presente, pero yo no sabía que tenía que ir a mi pasado para sanar mi presente. Entonces, mi presente era una miércoles completa por lo que tenía de niño. Entonces, no juzguen la vida de nadie en el presente. Más bien vayan y miren la vida de ese niño y ahí se interpreten por qué ese niño está así. Ese niño teniendo los años que está ahí. Entonces, yo me empiezo a pegar, me empiezo a pegar y cuando yo conozco la respiración, mi mamá viene en ese momento, me coge, me abraza, yo tengo 13 años, me dice, no te preocupes, todo pasó como tenía que pasar, me coge, yo la siento, siento las manos, me abraza, yo no había sentido eso en mi vida, Vicky, nunca, nunca, o sea, desde los 13 años, yo no la había visto. Ahora yo me conecto todos los días y quiero con ella, ¿por qué? Porque yo ya tengo una conexión directa con la fuente, ya me puedo conectar, tengo técnicas y eso que es lo que tú estás enseñando, yo también estoy enseñando. Entonces, muchas técnicas pasaron, pero cuando llegó mi vida al cambio gigantesco, es cuando yo empiezo a recordar vidas pasadas, empiezo a recordar mis viajes astrales, mis viajes a Egipto, sin ir a Egipto físicamente. Yo ya había estado en Egipto, voy físicamente a Egipto la primera vez, pongo la mano en la primera vez en la pirámide de Keops y me baja toda la información. Y ahí es donde me llega la información, donde tengo que construir unos domos, centros holísticos, etcétera, etcétera. Y empieza a bajarme toda la información donde yo ya empiezo a manifestar, porque empieza a bajar la conexión de la manifestación, es decir, de esta realidad. Sano mi realidad, sano mi pasado, que es mi realidad, sano mi presente. Cuando sano mi presente, baja la información cuando yo ya me conecto, porque por eso tienes que entrenarte. ¿Y qué es entrenarte a hacer cosas diferentes? Hacer yoga, si no te gusta el yoga, entonces hay muchas prácticas, muchas, muchísimas, pero entrénate, empieza a practicar, medita. A mí me sirvió muchísimo la meditación, empecé a encontrar la respiración muy poderosa y en la respiración la meditación tan poderosa donde empezó a bajar tanta información, donde yo hacía juntas pineales, imagínate. Juntas pineales con mi socia en ese momento era, y ahorita lo hago con mi pareja, es que nosotros nos sentamos, nos cogemos de las manos y tenemos que estar en un sitio a solas, oscuros, en oscuridad completa, porque ya sabemos cómo funciona la glándula pineal, y en ese momento ponemos en atención un proceso, es decir, nos ponemos en intención. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo con mi pareja es, estamos montando otro spa acá en Cancún, en Playa del Carmen. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, bajar la información, bajar la idea. Listo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tenemos el espacio? Ta, ta, ta. Ah, listo, ahora necesitamos el sitio. Lo mismo que pasó en Bogotá. Nos sentamos, bajamos el sitio como lo queremos, ¿no? Ya lo alquilamos, ya lo tenemos, ya esta semana vamos a abrir. Entonces, es una manifestación de acuerdo a la información que tú tienes, pero porque tu corazón está sano. Si yo no tuviera mi corazón sano, mi Vicky, yo en este momento, con todo lo que ha pasado en mi vida, en estos últimos meses, yo estaría criticando, juzgando, hablando del prójimo, diciendo esos hijos de madres, hablando, ¿no? Bendigo todos los procesos en este momento porque me doy cuenta que todo es perfecto. Que cada persona que se aparece en mi vida
es perfecta para la manifestación de mi presente, no de mí, no de otras personas, porque si yo puedo servir a todas las personas que se aparecen, pues qué bacano, porque yo veo a mi alrededor y lo único que yo hago es fluir, fluir, fluir. Si tú no estás fluyendo, estás obstruyendo tu vida. Entonces fluyo, me enfoco en lo que realmente importa y empiezo a manifestar. Dejo a un lado lo que no me interesa, ya, todo, next, 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 todo va fluyendo y va creciendo. Eso es mi Vicky 11:58, discúlpame que hablé muchísimo, discúlpame. No, no me pidas disculpas, Sergio. Primero, pues muchas gracias. Yo estaba revisando unas preguntas aquí. Creo que en tu charla nos has contestado varias. Creo que casi todas. Em, y me queda como, yo lo que pienso, pues obviamente por lo que estoy leyendo acá, es como que nos digas tú en una frase, desde tu experiencia personal, desde todo esto que nos has contado, que, cómo resumirías poder lograr manifestar lo que, lo que todos queremos? O sea, cuál es el tip? ¿Qué es lo que Qué o tres bien, cosas, esto y esto, ya. facilito, facilito esa respuesta desde el principio. Sana tu niño interior, entrena la información que te entra en el presente y manifiesta de acuerdo a tu corazón. Es decir, no puedes estar pensando una cosa y haciendo otra. Coherencia, pensar, decir y hacer. Eso sería. Qué lindo. Para mí, esa es la conclusión. Y un profesor, bueno, mi maestro que se llama Swami Satyananda, que él murió hace muchos años, él lo decía, así como tú, él decía, cabeza, corazón y manos. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces debe estar en coherencia. Y es eso. Y me parece muy lindo. Entonces, todos a partir de este momento, las personas que están acá, como que de verdad tomemos acción, que eso te lo escuché a ti. Uno tiene que accionar. Y otro profesor me dijo, en algún momento, él decía una frase que decía, el universo premia la acción y no el pensamiento. Tal cual. Entonces, de verdad, actuemos, accionemos, busquemos información y como dice Sergio, como decía Gerardo Schmedlin, no me crea nada de lo que yo estoy diciendo, Verifícalo. verifique, verifique, verifique. Cuando llegan a yoga, yo también digo lo mismo, puede ser esto, puede no ser, verifique la información que tiene. Si le pareció, yo siempre lo tengo por regla, las personas que nunca han hecho yoga, les digo, mire, yo les doy una clase de cortesía, ahí está, entra. Si es para ti, perfecto, si no, también está perfecto. Yo simplemente estoy aquí para servir. Y si es, lindo, y si no, pues también. Y llega el que tiene que llegar y aquí nos están escuchando los que nos tienen que escuchar. Sergio, muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí. De verdad que, bueno, ojalá cuando estés en Bogotá, me encantaría que nos pudiéramos ver. Eh, han habido muchas cosas con relación a Egipto, ahorita que te escuché Egipto y yo Egipto, sí, han pasado muchas cosas conmigo. Un amigo mío de Egipto me trajo el ojo de Horus, me trajo el pergamino desde allá, súper lindo, y yo, oh Dios, o sea, como que siempre he tenido como mucha afinidad con esas cosas y Vamos yo para no sé por qué. Egipto. También aprovecho para decirle a todas las personas que nos vamos el 15 de octubre para Egipto, todas las personas que se quieran montar en este viaje. Ese es uno de mis, lo que decía ahorita mi Vicky hermosa, soy viajero del mundo y me encanta. Ya es mi cuarto viaje físico a Egipto, aparte de los viajes astrales. Entonces va a ser una colección muy poderosa. Alquilamos la pirámide solamente para nosotros. Todos los que vayamos a ir desde las 3 de la mañana hasta las 7, 8 de la mañana, vamos a estar solamente nosotros en los 3 sarcófagos y vamos a hacer una muy poderosa meditación en el sarcófago del rey. Entonces va a ser muy poderoso. Y lo mismo, vamos a empezar un entrenamiento el 18 de julio. Si ustedes están viendo este live, pues sería muy poderoso que lo pudieran hacer. Nuestra maestra de yoga va a estar allá con nosotros dictando en estos 3, 4 domingos que va a estar ahí. Entonces va a ser muy poderoso. Los esperamos, es una antes y un después y lo pueden vivir desde cualquier parte del mundo a las 6 de la mañana, hora Colombia. Hora de Colombia. Sí, Sergio, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Nuevamente a todas las personas que están aquí, de verdad, accionen, accionen y accionen y conecten la mente con su corazón. Hay que empezar de aquí.
lo que se saca de aquí, todo fluye. Sergio, muchas gracias, cuídate mucho, Chao, mi Vicky hermosa, feliz, gracias a todos, feliz bendiciones. tarde, bendiciones para todos.